mattina. Buongiorno Gustavo, ¿qué tal? Un placer enorme. Muy buenos días para todos. ¿Cómo andamos? Bien, gracias. Bueno, empezando esta jornada informativa, pues ya está pasando el mediodía en Roma, seguramente con altos calores como se viene, como viene ocurriendo y máxime estando en verano. Pero bueno, nosotros hoy con un poquitín menos de frío que días anteriores. No, bueno, me alegro mucho que puedan disfrutar de esta jornada del jueves con un invierno un poquito más agradable y moderado, ¿no? Hoy no estamos teniendo ese calor asfixiante como ayer, digamos insoportable. Es un día un poquito más respirable. Estamos con 34 grados centígrados aquí en Roma a las 12 de mediodía con 12 minutos, 39% de humedad y también nosotros desde la otra parte del mundo recordando este 30 aniversario del atentado terrorista en Ambia, ¿no es cierto? Eso te iba a consultar. 30 años donde la AMIA es un ejemplo de lo que sucede en la Argentina, de deterioro de instituciones, la ausencia de justicia en los temas centrales, conjuntamente con ello, bueno, el no respeto a las normativas, a la ley, refleja precisamente una descomposición institucional muy alta y desde hace 30 años a esta parte. Pongo como parámetro para que los chicos jóvenes de 25 a 30 años que están creciendo no se alarmen, es parte precisamente de esto que tenemos que transformar y cambiar absolutamente entre todos. ¿Qué lectura se hace en Europa de este suceso? Porque además ahora, ante el acercamiento que el presidente tiene con Israel, Irán dio a entender públicamente que tiene la mira a la Argentina. Sí. Sí, desgraciadamente eso se ha reflejado también por acá desde las últimas horas del día de ayer, para ser específico, Gustavo. A ver, digamos, yo recién les comentaba que por acá en Europa también se está recordando este triste aniversario. Por ejemplo, lo están haciendo nuestras embajadas que tenemos por acá en Europa, porque en efecto a través de las redes sociales se pone de relieve el neto rechazo del terrorismo y de cada gesto de antisemitismo, ¿no? Pero lo hacen también, obviamente, estimado Gustavo, estimados amigos, muchos medios de comunicación del viejo continente. Mm. Y hay un común denominador. Todos recuerdan la explosión terrible en el centro de Buenos Aires, en donde en pocos segundos la sede de la AMIA se había convertido en una montaña de escombros que ocultaba 85 muertos y más de 300 heridos. Y desde ese 18 de julio de 1994, destacan por acá los colegas europeos, porque el rol del corresponsal es contarle lo que se dice de la Argentina en esta parte del mundo. Bueno, los colegas de Europa dicen que pasaron 3 décadas de impunidad, como vos muy bien me ponías de relieve, Mm. Gustavo, ¿no? 3 décadas de impunidad para los responsables de este atentado terrorista. Y todos se preguntan por aquí, en Europa, en el día de hoy, ¿quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? O sea, por acá todos los medios recuerdan que los investigadores atendieron pistas falsas, desdeñaron otras posibles, que los poderes políticos locales e internacionales buscaron sacar rédito de esta desgracia, y que el juez, los fiscales y agentes que debían desentrañar la verdad terminaron condenados por encubrirla. O sea, acá en Europa ponen de relieve que, sin embargo, la causa judicial por este ataque continúa en trámite, un signo de interrogación abierto, destacan que no deja cerrar las heridas, y aquí recuerdan que ha sido en efecto la propia actuación del Estado, estimado Gustavo, la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos. Y ojo que no lo decimos nosotros, sino inclusive un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino, y vos lo sabés mejor que yo, por no haber investigado ni prevenido el atentado de la AMIA. Y mirá Efectivamente. que las alertas no habían faltado, porque todos sabemos lo que había ocurrido 2 años antes, el 17 de marzo de 92, cuando se produjo un ataque similar que hizo volar la embajada de Israel, provocando la muerte de 22 personas, ¿no es cierto? Por eso yo decía todo esto, ¿no? En el comienzo de este programa y recién ahora contigo, destacando precisamente estos 30 años de lo que vos destacás o que destacan en Europa impunidad, que es un tema muy triste Totalmente. para un país y para sus habitantes que nos pongan en el bien grande mirándonos en el espejo, che, hay impunidad en tu país y esto duele, y esto No, duele totalmente. porque Totalmente. ¿Y habla sabes de lo que este te dice? deterioro Sí, institucional. perdón, digamos, perdón por el delay, No, Gustavo, ¿me decías? y habla del decamiento institucional Claro. permanentemente. Claro, bueno, justamente al respecto, acá algunos colegas periodistas recordaban que desde el 94, en ese momento, desde el primer momento de ese ataque, no se había protegido la escena del hecho. O sea, no se recolectaron ni se custodiaron Mm. adecuadamente las pruebas y se hicieron operaciones por fuera del expediente judicial. Eso lo recuerdan por aquí en Europa, digamos, en estas horas, ¿no?
Después, bueno, acá están recordando que va a haber un acto ahora presidido por el presidente Javier Milei a las 9:30 de la mañana de ustedes, y que el presidente argentino había presentado en el Congreso un proyecto para habilitar los juicios en ausencia de acusado por delito de lesa humanidad o terrorismo, ¿no? A ver, no sé tu opinión al respecto, ¿no? Pero a mí me da la sensación que cuando la justicia tarda tanto tiempo para dictaminar la verdad de los hechos, nunca es justicia, no hay nada que hacerle. Pero claro, más vale tarde que nunca, no tenemos que perder la esperanza. Y les confieso algo, yo no sé cuál es la opinión, digamos, en realidad de la mayoría de nuestros compatriotas argentinos, pero espero y creo y ruego que la opinión pública de nuestro país tenga bien presente que ese ataque terrorista, y no sé tu opinión al respecto, Gustavo, no fue un atentado contra los judíos. Ese, en cambio, fue un atentado contra la Argentina y por eso Efectivamente. no podemos quedarnos con los brazos cruzados, dado que fallecieron 85 compatriotas nuestros, más allá de su religión, en el más terrible acto de terrorismo que sufrió nuestra patria, me parece, ¿no es Sí, cierto? sí, eligieron el lugar para hacer daño, como un jugador de Claro. fútbol que elige a otro para hacerle daño, para trabarlo y elige dónde lo va a golpear para derribarlo, que puede ser en el tobillo, como lo vimos con Messi, puede ser más arriba en el músculo, puede ser un planchazo al pecho. Bueno, acá se eligió precisamente por un tema histórico, religioso, la AMIA, como previamente se había elegido la embajada argentina, pero el atentado es a la Argentina. Y además hay que Totalmente. recordar que el expresidente Carlos Saúl, en aquel entonces, decide, en solidaridad y en acuerdo con Estados Unidos, enviar embarcaciones a un conflicto muy lejos de nuestra geografía y de la política internacional argentina, que esto es muy, que es de la de neutralidad, en algunos aspectos similar a la de Suiza, de neutralidad permanente, Sí. y sin pasar por el Congreso. Por eso cuando yo hago mención del deterioro de las instituciones, la falta de respeto de las instituciones a lo largo de tantos años y que vienen de quienes tienen que ser, cumplir, respetar las instituciones, es un tema delicado en la Argentina, porque nos sirve de modelo para abajo. Y entonces como en la casa, si una conducta impropia la naturaliza a papá o mamá, y el chico va a crecer con esa conducta impropia y la va a naturalizar como que está todo bien. Sí, coincido completamente con vos, absolutamente. Y yo no sé si les pasa también a ustedes lo mismo, ¿no? Es verdad que yo vivo acá, digamos, en Europa desde hace muchísimos años, efectivamente, me vine jovencito con mi familia, mis padres son italianos, evidentemente, ¿no? Y volvieron a su patria realmente, pero yo soy bien orgulloso de ser argentino, pero, digamos, he regresado un montón de veces de vacaciones, por distintos asuntos personales a nuestro querido país, y me acuerdo como si fuese ayer donde yo estaba en esa hora, digamos, durante el atentado terrorista. Lo mismo que ha pasado, no sé si te pasó igual a vos, Gustavo, o a los amigos oyentes ahí, ¿Mm? los amigos que están en el piso. Lo mismo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, del 11 de septiembre. Uno se acuerda específicamente en qué lugar estaba y qué estaba haciendo a esa hora del día realmente, ¿no es cierto? Tal cual, por el tema de impacto. Es más, la primera información que yo escucho en un medio de comunicación que estaba trabajando en ese momento, en el caso del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, habla de que un avión, aparentemente un Piper, que estaba sobrevolando Nueva York, había chocado contra las Torres Gemelas. Y yo decía, qué descuido del piloto, chocó acá, se cayó el Piper, con la mole que es eso. Esa fue la primera información. Y me acordé cuando yo estaba en Nueva York haciendo unas tareas y conjuntamente con ello que había estado en una de las torres gemelas mirando toda la ciudad de Nueva York automáticamente desde ahí arriba. Y dije, ¿qué hubiese pasado si uno estuviese ahí arriba en ese momento? Tremendo. No, no, absolutamente. Y con respecto al atentado a la AMIA, yo no estaba en Buenos Aires, estaba en Córdoba capital. Digamos, a muy pocos metros, para aquellos que conocen la capital de la provincia mediterránea, de la Plaza San Martín, o sea, Ujú. pleno centro histórico de Córdoba, cerca del Así es. Cabildo y de la Catedral. Y hay una calle allí que se llama San Jerónimo, efectivamente, donde Sí, se encuentra de frente o se encontraba en aquella época el Banco Israelita, una sede del Banco Israelita. Y yo estaba, digamos, caminando con mi hermano esa mañana, efectivamente, y veo que enseguida nos evacúan de esa cuadra y me dicen de acá se tienen que ir, quédense allá porque ha pasado algo grave, etcétera, pero nosotros no habíamos visto nada de grave ahí en el centro de claro. Córdoba. Como no teníamos redes sociales, no había, bueno, recién comenzaban los celulares, etcétera, pero bueno, uno era chico en aquella época, era joven, efectivamente, y no necesitábamos el celular tener en las manos. Efectivamente, bueno, yo ahí
Me enteré que había ocurrido esto de la AMI en Buenos Aires y cuando volvimos al lugar donde estábamos pernotando y vi las imágenes terroríficas realmente por televisión, porque no teníamos internet, nada en aquella época, quedamos impactados porque era la primera vez que me había tocado ver las imágenes de un atentado terrorista, algo que desgraciadamente nos hemos estado acostumbrados con el pasar de los años, ¿viste? Porque siempre tropezamos con la misma piedra, Gustavo. Tal cual. Mira, este atentado, por eso yo lo puse hoy fuerte en el tapete como reflexión por las vertientes que tiene, pero que el hilo conductor es esto, la impunidad. Ponen en evidencia algo que en la Argentina de hoy mucha gente y muchos medios de comunicación, sobre todo periodistas, creen que la libertad de prensa es una libertad absoluta. Y la mía muestra claramente algo que vos mencionabas recién, que se perdieron pruebas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque todo el mundo pisoteó escombros, periodistas que Sí. circulaban y filmaban la masacre, la sangre, situaciones que no quiero recordar en este momento. Lo que hubiese correspondido es el perímetro de seguridad, que se empiece a trabajar y uno puede desde ese perímetro, fuera de ese perímetro, trabajar y informar y contar lo que estaba pasando, sin necesidad de estropear definitivamente toda la escena del crimen, que es esencial en las primeras 48 horas para el ámbito de la investigación y además rescatar a todas las víctimas que estaban heridas. Bueno, esto, cuando uno dice esto, dice, pero vos no querés la libertad de expresión, son dos cosas totalmente distintas. Claro. Son dos cosas No, totalmente distintas. Nosotros, que vos ponías el ejemplo del atentado a las Torres Gemelas, jamás, por una política de ética de los medios de comunicación, una norma no escrita, pero que yo que estuve en Nueva York lo pude observar palpariamente, esa norma no escrita hace que hechos de esta naturaleza no lleguen a la opinión pública por el impacto emocional desde todo punto de vista. claro. Entonces Bueno, jamás se vio ninguna víctima de ese hecho. Se puso los perímetros, se trabajó lo que tenía que trabajar y se fue informando. Y la gente confía porque las autoridades son responsables de toda esa información. Y el Gustavo, periodista también confía de lo esa fuente mismo, porque son responsables de claro, esa información. totalmente. Lo mismo pasó en París con esos múltiples atentados terroristas. Vos recordarás en la sala de Bataclan, en la sala esa de música, efectivamente, el tentativo de atentado terrorista en el Estadio de Francia, cuando estaba jugando Francia-Alemania, un partido amistoso ante la presencia de Macron y Angela Merkel. Evidentemente, cuando ocurrió, digamos, esa matanza en la sede de la revista Charlie Hebdo, en París, ahí el periodista no podía acercarse al lugar de los hechos, efectivamente, justamente para no estropear las primeras investigaciones que son determinantes, ¿no? Eso no significa un ataque a la libertad de prensa, ¿no? Nada que No, ver, absolutamente. Así que, bueno, y con respecto al tema de la AMIA, permitime contarles que también el Papa Francisco, no se ha olvidado como buen argentino de este triste aniversario, porque ha enviado una carta digamos, donde él escribe entre un renglón y el otro que al conmemorar este 30 aniversario del atentado contra la Mutual Judía, lo hacemos en un espíritu de recuerdo y reflexión. La memoria de aquellos que murieron, escribe el Papa, en esa tragedia oscura, sigue viva en nuestras oraciones, en nuestro compromiso, digamos, con la justicia. Y para rendir homenaje ante la tragedia hay que elegir el silencio, dice el Papa Francisco, porque la dimensión del silencio, Gustavo, queridos amigos, poderosa y reveladora, se presenta ante nosotros, dice el Papa, no como un vacío, sino como una presencia palpable de aquellos que ya no están. Porque en el silencio escuchamos el eco de las vidas truncadas y sentimos el peso de la ausencia, pero en el silencio también encontramos la fuerza para enfrentar la realidad del mal y la resiliencia para seguir adelante. Y a veces el silencio puede expresar un dolor indecible ante la desgracia y en este día nos unimos en un silencio que es tanto duelo como esperanza. La memoria puede ser guía, puede ser nuestra guía porque nos enseña, por último decía Francisco Gustavo, que recordar no es solo mirar hacia atrás, sino también proyectarnos en esperanza hacia un futuro donde actos tan repudiables de violencia no se repitan, ¿no es cierto? Y bueno, la memoria nos impulsa a tener presente a esos 85 hermanos que perdieron la vida el 18 de julio del 94 y hoy juntas reafirmamos que no bajamos los brazos ante la búsqueda de la justicia, una justicia que no busca venganza, dice el Papa Francisco, revanchismo, sino verdad y reparación. Una justicia que es esencial no solo para las familias afectadas, sino para la cohesión del tejido social de la nación, y porque el respeto a toda vida humana, ya la dignidad que conlleva debe prevalecer sobre el odio y la división, y me parece que el hombre tan equivocado no está, ¿no es cierto? no, no, por eso.
Bueno, siempre la palabra del Papa es un, un mensaje fuerte al mundo, independiente que hoy está dirigido a la Argentina, por los efectos colaterales que él mismo conlleva, ¿no? Así que Sí. para tenerlo presente, y por eso todas las máximas autoridades gubernamentales de todos los países siempre tienen presente por esa mirada superadora desde todo punto de vista. Bien, este cambio de tema, porque ayer estábamos hablando de la conducta de Enzo Fernández, que bueno, molestó a los franceses y sobre todo a la Liga de Fútbol. Y después de ello, el subsecretario de Deportes de la Argentina, que fue intendente de La Plata, Julio Garro, se sumó que en esa disculpa también tenían que sumarse el presidente del AFA y el capitán del equipo. Bueno, conclusión, al funcionario le costó el cargo. ¿Qué, ¿Esto tiene algún impacto en Europa, esto, o es solamente para nosotros? No, no, muchísimo impacto porque hay un común denominador. Salen diciendo la presidencia de la nación argentina se alea con la AFA, se alea con la selección argentina contra, digamos, ante los cánticos racistas, digamos, de algunos integrantes de la selección argentina, como diciendo que Milei no quiere que se le pida disculpa a nadie. Ese es el de tema, digamos, para que nos podamos entender. Sí. Y aquí, claro, y aquí lo que se ha publicado ha sido justamente ese comunicado de la oficina del presidente de la Nación que informa, como ustedes saben mejor que yo, pero yo les comento lo que han publicado por acá los medios europeos, que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección Mm. argentina, campeona del mundo y bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Y por esa razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deporte de la Nación. No obstante, también para ser objetivo en la información, hora después de sus declaraciones, como vos recordabas, el ex intendente de La Plata expresó que sus palabras no iban contra Messi y acá se puso de relieve, ¿no es cierto? Muy bien eso. Lo que sí, acá le han dado mucha manija mediática a lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que lo salió a defender a Enzo Fernández, el futbolista que está en el punto de mira por acá, y tachó a Francia de colonialista, de hipócrita por Sí. mostrar su indignación. Pero bueno, a pesar de toda esta polémica, no hay que olvidarse que el exjugador de River, Gustavo, ya ofreció pública disculpa por una actitud para la que no hay absolutamente ninguna excusa, dijo él, ¿no es cierto? Sin embargo, la Federación Francesa de Fútbol va a presentar una denuncia por injurias de carácter racial y discriminatorio tras quejarse ante la FIFA y la AFA por este video, así que veremos cómo termina este asunto, ¿no es cierto? Bueno, pero fue un jugador que pidió disculpas, que no involucra todo el plantel, si bien en el contexto en el que él lo hace había algún otro compañero, pero él mismo aclaró que era su cuenta de Twitter, no era una cuenta oficial de la AFA. Conjuntamente con ello pidió las disculpas al caso. Entiendo que ahí debe finalizar, punto, porque no se ha escuchado ninguna adhesión a estas expresiones de Enzo Fernández por parte de sus compañeros. ¿Mm? Guardaron todo silencio, incluido el propio capitán e incluido el presidente de la AFA. Así que bueno, y desde el punto de vista político también las expresiones del presidente que tienen repercusión más allá de lo que se diga acá en la Argentina. Por eso es lo que vos estás señalando de este impacto en Europa, ¿no? Sí, Y, absolutamente. El hecho de que él haya pedido disculpas es algo muy digno porque no es muy normal que la gente que se equivoca pida perdón, ¿no es mm, cierto? Cuando en cambio debería ser algo normal. Yo me equivoco, pido disculpas porque no soy una máquina y puedo equivocarme, evidentemente, ¿no es cierto? Y lo ha hecho muy bien Enzo Fernández y yo me pongo de pie y lo aplaudo por ese gesto que ha tenido, que puede ser un ejemplo también para las jóvenes generaciones. sí, sí, De para cómo todo el será mundo. para todo el mundo. ¿Cómo será que los dirigentes de su club, del Chelsea de Londres, digamos, bueno, reconocieron y apreciaron la disculpa pública del jugador, del propio plantel, y que van a tomar ese gesto como una oportunidad para educar? Efectivamente, y te digo además, como la selección olímpica argentina ya está instalada a las afueras de París, el diario Le Figaro de Francia le ha hecho una entrevista a Mascherano, a nuestro entrenador, y él Sí. salió diciendo Argentina no es un pueblo racista y aclaró y realizó el mismo razonamiento que acabamos de hacer juntos nosotros recién en el aire, en torno a Enzo Fernández, por supuesto. Obviamente. Bueno, y la vicepresidenta se sumó sobre todo al tema del colonialismo. Recordó precisamente que Argentina no es, en todo caso, fue parte de un colonialismo y que hoy es un país independiente. Y Francia mantuvo las colonias durante mucho tiempo, lo mismo que Inglaterra y demás que salieron en las conquistas de los territorios no ocupados y por eso como una división en el mundo, España-América, los mares y otros territorios y la usurpación de Malvinas de ingleses y el África que se le fueron repartiendo entre ingleses y franceses.
y de ahí también las guerras que tuvieron ellos en estos conflictos, ¿no? Pero bueno, Totalmente, no es para mirar para totalmente. atrás, es que todo eso sirva para mirar para adelante, qué corregir de todo eso y no volver a esos escombros, en todo caso, ya que estábamos hablando de la AMIA. No, totalmente. Ahora, no hay que ser hipócritas, ¿eh? Digamos, vos te dejás muchas veces llevar cuando estás contento, tenés una algarabía, no te podés autocontrolar. No todos tenemos el mismo carácter, efectivamente, ¿no? Enzo Fernández se dejó llevar por el entusiasmo con ciertos cánticos que son repudiables realmente. Nadie lo dice él mismo, lo reconoce. No refleja mi carácter y mis valores, dijo él, pidiendo disculpas en las redes sociales en inglés para que todo el mundo se enterara. Pero no hay que ser hipócritas, porque cuando Alemania nos ganó a nosotros, la final del Mundial de Brasil, Mm. en Río de Janeiro, absolutamente, yo recuerdo, digamos que los alemanes, los futbolistas, cuando regresaron a festejar con el público cerca de la puerta de Brandenburgo, en Berlín, nos tomaron el pelo realizando algunos tipos de movimientos, Sí, de baile, de folclore de los gauchos argentinos. Y ahí nosotros nos efectivamente. quedamos callados, sinceramente, ¿no es cierto? Efectivamente, se tomó como además de ser respetuoso, un folclore, pero bueno, me parece que lo acertado de el Chelsea que dice, tomemos esto como una oportunidad para educar a los más jóvenes. Sí, totalmente. Es el aspecto más importante que podemos destacar después de tantas polémicas, ¿no es cierto? Bueno, te llevo otra vez a Francia, no solo por los Juegos Olímpicos. Ha habido un hecho de sangre en las últimas horas. Sí, lamentablemente, no, muy brevemente. Resulta ser que una persona ha perdido la vida y otras tres han resultado gravemente heridas tras chocar un auto contra la terraza de un restaurante en la ciudad de París. A su vez, otras tres personas más se encuentran heridas, pero en estado leve, por suerte para ellas. Según ha informado un miembro del cuerpo de policía parisino, digo bien, ¿no es cierto?, de la capital francesa, todo ha Mm. sido un accidente, Gustavo. O sea, se ha descartado el móvil terrorista, ¿no? Dado que acá se vive siempre con el corazón en la boca en este aspecto. O sea, el conductor huyó del lugar para colmo tras atropellar a estas personas que se encontraban ahí sentadas en las mesas exteriores de este local gastronómico parisino. Uno de los pasajeros del vehículo, en cambio, fue detenido, le hicieron la prueba de alcohol y droga y salió positivo. Y algunos testigos oculares, bueno, han dicho que fue una escena terrible, que todas las sillas volaron alrededor y que había Y gente tirada claro, en el piso. Todos los testigos coinciden en su relato en los hechos, así que nadie habla de terrorismo absolutamente, a pesar que llegaron ahí militares, camiones de bomberos, y bueno, la gente se asusta a pocos días que comience digamos, los Juegos Olímpicos. Y a propósito de Francia y de lamentables noticias referidas a este país europeo, también aprovecho para contarles que al menos 7 personas, entre ellos un niño, han muerto también en un incendio que se ha producido esta mañana, durante esta madrugada de este jueves, en un edificio de la ciudad de Niza, sobre la costa sur francesa. Gustavo, por el momento se desconocen las causas de este incendio que, bueno, se desató cerca de las 2:30 de la madrugada nuestra, en el séptimo piso de un edificio que está ubicado en una zona muy popular de la ciudad, pero bueno, vamos a ampliar si a ustedes les parece bien, apenas tengamos más detalles, ¿eh? bien. Triste todo esto, ¿no? Muy, muy Sí, triste. Bueno, mientras estabas relatando o contándonos el episodio en Francia, me imaginaba tomando un café, algo en el café de la P, en esas mesitas redondas que lo caracterizan, históricas por otro lado, y el impacto que esto tendría, ¿no? Por la concurrencia que siempre hay. Claro que no fue ahí, Dios mío. pero En cada rincón de París, ¿no es cierto? Aquellos que conocemos la ciudad de las luces, sabemos lo que significa estar tomando un café en esa mesita redonda, mirando cómo la vida transcurre en santa paz y no saber lo que puede pasar. O personas que están drogadas, alcoholizadas sí, o presuntos terroristas, digamos, pueden acabar con la vida de un ser humano en cuestiones de segundos, ¿no es cierto? Así que bueno, crucemos los dedos y esperemos lo mejor. tal cual. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por este amplio informe y bueno, lo mejor en este jueves 18, ya ha pasado el mediodía para ti, nosotros empezando el día desde todo punto de vista y sobre todo laboral en un ratito, para el comercio me refiero. Así que lo mejor como siempre, un abrazo grande. Así es, gracias, gracias de corazón igualmente para ustedes, Gustavo, un abrazo grande.